Buen día, jóvenes. Les saluda Ricardo Solís, docente del curso de física. La física es una de las ciencias más importantes y trata de explicar lo que ocurre a nuestro alrededor, las leyes que presenta la materia, que se presentan en la naturaleza. Nosotros, en este curso, vamos a desarrollar algunos elementos importantes que me van a permitir entender un poco mejor a la naturaleza. Vamos a hablar sobre el movimiento de los cuerpos, las características que éstas tienen. Pero también vamos a ver de qué manera utilizamos las fuerzas, cuáles son las que influyen con más frecuencia en nuestra vida diaria. También influye en nuestra vida la energía. La energía solar, por ejemplo, la cual aprovechamos en distintas formas. Y no solamente nosotros, también la naturaleza. A propósito de ello, también aprovechamos lo que es la energía eólica, es decir, la energía de los vientos. Se transforma, gracias a principios de la física, en energía eléctrica. Lo mismo ocurre con la energía hidráulica. Es por tanto importantísimo saber las leyes de la física para poder entender esto que te he mencionado y muchas cosas más. Te invito entonces a desarrollar junto conmigo el curso de física. Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de magnitudes físicas. Este tema es sumamente importante porque nos permite entender lo que nos rodea y la forma en la cual se mide todo aquello que nos rodea. Vamos a identificar precisamente los tipos de magnitudes y cuáles van a ser más importantes que otros. Veamos lo siguiente. Mariana visita al médico para un chequeo. Entonces llega donde el doctor, su consultorio, y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo que hace siempre es pasar por triaje. ¿Qué significa esto? Que te van a tomar ciertas mediciones, como por ejemplo, te van a medir la temperatura, se van a medir tu estatura, la altura que tienes, te van a medir también tu masa. Y todo esto va a demorar cierto tiempo. Ahora, de regreso, ¿sí?, se va a comprar una botella que contiene agua y sube a un bus. Veamos lo que sucede. La joven arrastra en este caso un maletín y al hacerlo está aplicando una fuerza. Luego, cuando bebe la botella que contiene agua, pues consume cierta cantidad de volumen. Y cuando se desplaza, sube al bus y se desplaza dentro de él, se traslada con cierta velocidad. Entonces, lo que nosotros estamos notando, que los cuerpos presentan ciertos elementos o características que los pueden identificar. ¿Sí? Hemos visto que se puede medir la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, la densidad, el área, la velocidad angular, y así vamos a empezar a ver una serie de elementos que nosotros podemos medir prácticamente a diario. En nuestra vida cotidiana, establecemos el consumo de corriente eléctrica, por ejemplo. En función de lo que se consume, se va a pagar. Lo mismo para el agua. A propósito de visitar a los médicos, también se mide, en este caso, la glucosa. Y también podemos hacer una medición
de nuestra vista. Existen muchos elementos que se pueden medir. Y como estás viendo, la lista es bastante amplia. Aquello que se puede medir o comparar va a recibir el nombre de magnitud. Recuérdalo bien. Aquello que se puede medir o comparar recibe el nombre de magnitud. Y como hemos visto, la lista es muy grande. Por lo tanto, se hace indispensable el clasificar a estas magnitudes en función, primero, de la importancia que tienen. A eso se le denomina clasificación por su origen. Es decir, vamos a identificar quiénes son las más importantes y quiénes dependen de las más importantes. Es decir, vamos a clasificar a las magnitudes fundamentales, que se debe entender son las más importantes, y a las otras, que son denominadas magnitudes derivadas. Nota algo importante. Las magnitudes fundamentales van a ser 7. Y son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. 7 magnitudes que son las principales. Las otras, como el área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, etcétera, 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 son denominadas magnitudes derivadas. Pero surge una pregunta. ¿Quién clasificó de este modo? Para conocer un poco de la historia de lo que se denomina como el Sistema Internacional de Unidades, vamos a ver el siguiente video. En la metrología no solo es importante medir, también hay que llegar a acuerdos a nivel nacional e internacional. Suena básico, pero no lo es. La Babel de las sociedades también puede ser un territorio sin criterios unificados en las medidas. A los seres humanos nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, aún en cuestiones elementales, como que todos los tornillos y las tuercas sean fabricados en base a las mismas unidades, o que todos los enchufes eléctricos sean iguales y no se necesiten adaptadores. En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y el kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. Como la metrología es una ciencia en constante movimiento, luego se abordaron las mediciones eléctricas de tiempo, temperatura, radiación, luminotecnia y hasta las mediciones químicas. Los científicos juegan, como los chicos, pero usan otros juguetes. El metrólogo se las ve con valores de distintas magnitudes y con sus correspondientes unidades y patrones. En estas 4 palabras se encierra el secreto de las mediciones. Se denomina magnitud a los atributos de un cuerpo o substancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Más fácil. Nos referimos a cosas como la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Un ejemplo. El peso de esta pelota tiene que ver con su masa. A ese atributo, mensurable, lo llamamos magnitud. Y al resultado de la medición, casi medio kilogramo, se lo denomina valor.
valor, magnitudes. Faltan datos para entender esta operación tan cotidiana que se conoce como medir. Hay que remitirse a los patrones, pero antes, definir las unidades. El británico William Thomson era un hombre terminante. Físico y matemático, se lo conocía como Lord Kelvin, en recuerdo al río sobre cuya ribera se asentaba la Universidad de Glasgow, donde él trabajaba, y nombre que lleva en su honor la unidad de temperatura, el Kelvin. Thomson pensaba que solo se conoce algo cuando puede medirse, y si no se puede expresar en números, decía, el entendimiento sobre ello es precario e insatisfactorio. Para medir y comparar, él pensaba que se necesitaban las unidades, como el Kelvin, y tenía razón. Pero, ¿a qué se denomina unidades de medida? La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? En el patrón está la respuesta. Vamos a desarrollar las preguntas de la página número 11. Pregunta 1. Indica cuál no es una magnitud física fundamental. Nosotros tenemos que reconocer primero que son 7 las magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Según eso, observamos que la magnitud que no corresponde es la D, es decir, la velocidad. Siguiente pregunta. En el sistema internacional, es decir, en LSI, la masa se mide en, bueno, la masa se acostumbraba a medir en otros lugares en libras, ¿no? En algunos lugares, incluso de la sierra, todavía se miden arrobas, ¿no? Sin embargo, el sistema internacional establece, y nosotros lo hacemos, medir la masa en kilogramos. Pregunta 3. ¿Cuál de las alternativas presenta una magnitud física fundamental? Ojo, magnitud física. No me está hablando de unidad, sino de magnitud física. El metro no es una magnitud, el metro es una unidad. El tiempo sí. Kilogramo es una unidad, el segundo es una unidad. Y la velocidad. Aquí solamente observamos que hay 2 magnitudes, el tiempo y la velocidad. Pero de ellas 2, el tiempo es magnitud fundamental y la velocidad es una magnitud derivada. Por lo tanto, la respuesta es tiempo. 4. Una magnitud física fundamental tiene. Bueno, las magnitudes físicas fundamentales tienen en este caso 2 características que las pueden identificar, que son la unidad de medida y el símbolo que las representa, ¿no? Unidad y símbolo. Pregunta 5. En el sistema internacional, la unidad del tiempo es, esta pregunta es bastante sencilla, ¿no? La unidad del tiempo es el segundo, ¿sí? Es el segundo. Siguiente pregunta. Según el origen, las magnitudes físicas se dividen, esto lo vimos hace un momento, según el origen se dividen en 2, las que son más importantes y las menos importantes, diríamos, ¿no? A las más importantes se le llama magnitudes fundamentales, ¿sí? Y las otras son denominadas magnitudes derivadas, ¿sí? Derivadas. Entonces sería fundamentales y derivadas.
Pregunta 7. Es una magnitud física fundamental. Ojo, magnitud física fundamental. ¿El área? No. ¿La densidad? No. ¿La fuerza? Tampoco. La temperatura. Esa es una magnitud física. La velocidad es una magnitud derivada. Entonces acá la respuesta es la temperatura. Finalmente llegamos a la pregunta 8. Dice, la unidad de la cantidad de sustancia en el sistema internacional es... ¿Cuál es la unidad de la cantidad de sustancia? ¿Metro, kilogramo, mol, segundo o amper? El metro es de la longitud, el kilogramo es de la masa, el segundo es del tiempo y el amper de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la unidad de la cantidad de sustancia va a ser la mol.